el tejido muscular y el tejido nervioso. Son todos importantes, pero para nuestra carrera estos serían como los más, ¿sí? La parte neurológica y la parte muscular. Bueno, dentro de la kinesiología hay un montón de áreas. La parte de estética va a trabajar más bien sobre esta parte, la parte epitelial, la piel. Hay muchas enfermedades de tejido conectivo, la parte de fracturas, que también el hueso, recuerden que es un tipo de tejido conectivo. O sea que básicamente todo esto nos va a dar base para que después podamos desarrollar nuestra carrera. Bueno, existen, como ya sabemos, 3 tipos de tejido muscular. La célula muscular cardíaca. Este tipo de célula muscular solamente se encuentra en el corazón, ¿sí? Formando las paredes, el músculo cardíaco. Después tenemos la célula muscular esquelética, que va a formar todos los músculos estriados esqueléticos, ¿sí? Y por último, la célula muscular lisa, que va a formar generalmente las paredes de los órganos huecos, ¿sí? Como el estómago, el esófago, los intestinos. El músculo liso, como les acabo de decir recién, va a formar la pared de los órganos huecos. Son células alargadas, cónicas, con un núcleo central. El citoplasma no presenta estriaciones. Esto a veces se confunden que al no presentar estriaciones no tiene actina y miosina, o eso es lo que se piensa, digamos. Pero sí tiene actina y miosina, lo que pasa es que no están ubicadas formando sarcómeros, pero actina y miosina sí tienen, ¿sí? Se regeneran por mitosis, es el tipo de músculo que mejor se regenera, lo hace por mitosis. La inervación es involuntaria, perdón, ¿sí? Es decir, uno no dice, bueno, quiero que ahora vengan a hacerme los movimientos peristálticos para hacer la digestión. Eso funciona por el sistema nervioso autónomo y no depende de nuestra voluntad. Las contracciones de este tipo de músculo son contracciones débiles y lentas. Ahí tenemos una imagen de microscopía de lo que es el músculo liso, ¿sí? No tiene estriaciones. Si esta sería una célula de músculo liso, vamos a tener un núcleo central y, como les contaba, principalmente las proteínas contráctiles, actina, que son los filamentos delgados, y la miosina van a ser los filamentos gruesos, pero no están dispuestos en sarcómeros. Por eso, acá tenemos una célula relajada y una célula contraída. Cuando se contrae, lo hace en todas las direcciones, ¿sí? Y queda como de esta forma. No está ordenado entonces en un sarcómero las fibras de actina y de miosina. El músculo estriado cardíaco, por otro lado, va a formar la pared del corazón. Son células planas, ramificadas y anastomosadas. Van a tener 1 o 2 núcleos centrales y hay una estructura particular que solamente se va a encontrar acá en el músculo estriado cardíaco y se llaman discos intercalares. Vamos a encontrar un citoplasma con estriaciones. Este músculo no se regenera. En el caso, supónganse de que el paciente
o la persona sufra un infarto, es como un desgarro, así como se hacen en las piernas o en los brazos, un desgarro pero a nivel del músculo del corazón. Y esas células no se vuelven a recuperar con otras células musculares cardíacas, sino que es cambiado por un tejido fibroso, una cicatriz fibrosa, y no tiene la misma extensibilidad que la fibra cardíaca original, ¿sí? Queda como una cicatriz. Las contracciones del corazón son fuertes y vigorosas y la inervación es involuntaria, al igual que en la musculatura lisa, es decir, uno no dice quiero que mi corazón palpite o quiero que el corazón deje de palpitar. Lo hace a través también del sistema nervioso autónomo y es involuntario. Acá tenemos una microscopía del tejido muscular cardíaco, los núcleos, dijimos uno o dos centrales. Estas estructuras en negro son los discos intercalares. Como se pueden apreciar, las células son planas, alargadas, ramificadas y anastomosadas, ¿sí? Serían como las ramas de un árbol que se van uniendo unas con otras. A eso se llama anastomosis, a las diferentes uniones. Bueno, acá tenemos una imagen del músculo estriado esquelético. La principal función de este tipo de músculo es la contracción y la relajación, y al combinarse el músculo estriado esquelético con los huesos, van a formar un sistema de palancas que nos van a permitir realizar los diferentes movimientos. Recuerden que los músculos siempre van a atravesar articulaciones, ¿sí? Porque no tendría sentido que un músculo naciera, tuviese su origen acá y terminara acá, por ejemplo, porque no va a mover nada. Tiene que atravesar una articulación para formar un sistema de palancas y en este caso, desde el tendón, ¿sí? Ahí, sí, la contracción es voluntaria. Vos decís, doblo el brazo y lo doblo. Ven, acá está la articulación y el tendón de este músculo que se llama bíceps sobrepasa esa articulación y le va a permitir el movimiento con la contracción voluntaria. Bueno, el tejido conectivo y su relación con los tejidos, con el tejido muscular. El endomisio envuelve cada fibra muscular. Es decir, supónganse que mi mano es una fibra muscular. El endomisio va a envolver un dedo mío, ¿sí? Es tejido conectivo que envuelve un dedo. A su vez, cada uno de estos dedos también está envuelto por el endomisio. El perimisio, supónganse que envuelve dos y el otro envuelve tres. Y el epimisio va a envolver toda la mano, ¿sí? Esa es la relación del tejido conectivo con el tejido muscular. Y dependiendo de que si envuelve una fibra en particular, un grupo de fibras en particular o todo el músculo, va a recibir diferentes nombres. El más profundo es el endomisio. Recuerden que el prefijo endo significa como adentro. El perimisio es la parte media y el epimisio es el tejido conectivo más externo. Bueno, el endomisio envolvería una fibrita de esta. El perimisio es esto que se ve acá en blanco, que envuelve varios paquetes de fibra. Y el epimisio envolvería todo el músculo. Esta es una microscopía del tejido muscular estriado esquelético. ¿Sí? Ahí se observan claramente las estriaciones transversales.
A nivel muscular vamos a tener nombres particulares. Por ejemplo, la membrana plasmática se la llama sarcolema. El citoplasma se va a llamar sarcoplasma. El retículo endoplasmático liso se va a llamar retículo sarcoplasmático. Recuerden, cuando vimos en biología, cuál era la función del liso: sintetizar lípidos y almacenar calcio principalmente. Que esto es importante para ahora, para desarrollar muscular y también cuando desarrollemos tejido nervioso. Después, otro nombre que va a aparecer son los túbulos T, que tiene que ver con las tríadas. Un túbulo T es una invaginación del sarcolema o de la membrana plasmática. Supónganse así que es como una T. La membrana, el sarcolema se invagina, se mete hacia adentro y a los costaditos va a haber dos cisternas, una a cada lado de retículo endoplasmático liso, y va a contener almacenado el calcio. Ese túbulo T y las cisternas de retículo sarcoplasmático, que están una a cada lado, van a formar lo que se llama una tríada. Esas tríadas se van a ubicar justos en la unión de las bandas A y de la banda I. Ahora después, cuando veamos un esquema del sarcómero, se los voy a recordar. Bueno, entonces dijimos que una tríada es un túbulo T central más dos cisternas de retículo endoplasmático liso. Esta organela tiene importancia porque es en ella donde se almacena el calcio, aparte de sintetizar los lípidos, ¿no es cierto? Y las mitocondrias son fijas. Bueno, retículo sarcoplasmático, el sarcolema, el núcleo, recuerden que son núcleos periféricos. Vamos a tener filamentos gruesos, filamentos finos. Las mitocondrias dijimos que van a ser fijas. El músculo estriado esquelético se relaciona con los huesos, son células cilíndricas multinucleadas con núcleos periféricos. Su citoplasma es estriado, se regenera por células satélites y la inervación es voluntaria. Esto de que se regenera por células satélites es cuando hay una herida que no es tan grande, porque si nos sacan medio brazo no se va a recuperar ese músculo, ¿sí? Bueno, vamos a tener dos proteínas, las más importantes, que son las proteínas contráctiles, que es la actina, que es el filamento delgado, y la miosina, que es el filamento grueso. Las estriaciones van a corresponder a la disposición del citoesqueleto. Las bandas claras o bandas I, por isotrópicas, va a estar conformada por filamentos delgados de actina. Y las bandas oscuras o bandas A o anisotrópicas va a estar formada por los filamentos gruesos de actina, perdón, de miosina, más los filamentos delgados de actina, ¿sí? Va a haber un entrecruzamiento de ambos filamentos, de los gruesos y de los finos. Por eso es una banda más oscura, porque no deja pasar la luz polarizada. Acá vamos a describir el sarcómero, que mide 2,4 micras, está comprendido entre dos discosetas, está constituido por dos hemisbandas claras en los extremos y una banda oscura en el centro. Durante la contracción se acorta por el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Bueno, entonces esto es un esquema del sarcómero. Cuando estudien muscular, estudien con el gráfico del sarcómero, así se van ubicando.
Dijimos que tenemos dos bandas claras en los extremos, que se llaman bandas I, que están formadas solamente por el filamento delgado de actina, que los límites del sarcómero van a estar formados por los discos o líneas Z, ¿sí? Todo lo que se encuentre entre dos líneas o discos Z es considerado el sarcómero, que va a medir 2,4 micras. En la parte central vamos a encontrar una banda más oscura, que se llama banda A, y que va a estar conformada no solo por filamentos delgados de actina, sino también por filamentos gruesos de miosina. A su vez, dentro de esa banda oscura, que es la banda A, va a haber una franja más clara, que se llama banda H, y que solamente va a estar conformada por filamentos gruesos de miosina. Y dentro de esa banda clara hay una delgada línea oscura que se llama línea M, que son proteínas que estabilizan las fibras que conforman el sarcómero, ¿sí? Así de simple como se los acabo de explicar. Cuando uno le pregunta que le describan el sarcómero, tienen que decir qué es, desde dónde va hasta dónde va, quiénes lo conforman, ¿sí? Cuántas bandas claras hay, dónde se ubican, dónde está la banda oscura, dónde se ubica, quién lo conforma, qué es la banda H y qué es la línea M. Simplemente eso. Las miofibrillas, vamos a tener miofibrillas contráctiles, reguladoras y estructurales. Las contráctiles son la actina y la miosina, ¿sí? La actina, recuerden, son los filamentos delgados y la miosina son los filamentos gruesos. Las bandas claras o isotrópicas o bandas I están formadas solo por filamentos delgados de actina. La actina, a su vez, si bien es el filamento más delgado, tiene tres componentes. Una proteína que se llama actina G, que es una proteína globular de doble hélice. Otra proteína que se llama tropomiosina, que es una proteína fibrosa. Y por último, la troponina, que va a formar un complejo que se llama CTI. Les vuelvo a repetir, si bien la actina es el filamento más delgado, está constituido a su vez por tres proteínas. Una que se llama actina G, que es una proteína globular, la tropomiosina, que es una proteína fibrosa, y la troponina, que va a formar el complejo CTI. Y también vamos a encontrar un disco Z. Acá tenemos un dibujito para que se den una mejor idea. La actina G, en general, todo este esquema va a formar la actina, que dijimos que es el filamento delgado. Pero ese filamento delgado tiene tres componentes. La actina G, que serían estos globitos en color lila. La tropomiosina, dijimos que era una proteína fibrosa, esta en color rosa. Y por último, la troponina, que iba a estar formada por el complejo CTI. De acá el más importante es el complejo C, porque es donde va a venir a ubicarse el calcio cuando sale de las cisternas de retículo sarcoplasmático. Las bandas oscuras o bandas anisotrópicas o bandas A van a estar formadas por filamentos gruesos de miosina y delgados de actina. La miosina posee dos barras paralelas unidas por un puente elástico y termina en una proteína globular que se llama cabeza de miosina. Posee una banda más clara central, que es la banda H, constituida solo por miosina, con una línea central, que es la línea M, que corresponde a los puentes de proteínas que mantienen paralelas las barras de miosina, ¿sí? Esto que acabamos de leer es la conformación de las bandas oscuras o bandas A. Bien, acá están
las colas de miosina y la proteína globular, que es la cabeza de miosina. Y entre la cola y la cabeza hay un puente elástico que es lo que va a permitir que esta cabeza de miosina tenga posibilidad de movimiento. Después dijimos que aparte de las contráctiles hay proteínas reguladoras. La tropomiosina bloquea el sitio activo para la cabeza de miosina. Y la proteína tiene 3 unidades, C, T, I. La C es donde se va a unir el calcio, y una vez que el calcio se une, va a desbloquear a la tropomiosina, es decir, liberar el sitio activo para que se pueda enganchar la cabeza de miosina. La subunidad T del complejo va a unir este complejo a la actina, y la subunidad I va a inhibir el corrimiento de la tropomiosina. Bien, las proteínas estructurales mantienen los filamentos gruesos y delgados alineados, proveen de elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan la membrana plasmática con la matriz extracelular. Estas van a ser dos: la proteína nebulina, que ayuda a alinear la actina, y la proteína titina, que proporciona elasticidad y estabiliza la miosina. Bueno, titina y nebulina. En cuanto a la contracción muscular, se puede describir la contracción muscular como el acortamiento de la longitud de la fibra muscular por un deslizamiento de la actina sobre la miosina en cada uno de los sarcómeros sucesivos que la constituyen, a partir de un estímulo nervioso que llega a la placa neuromotora. Esto está relajado y esto está contraído, ¿sí? Quien se desliza sobre quién es la actina, la que se desliza sobre la miosina. Y para definir la placa neuromotora, es el lugar donde se transmite el impulso nervioso a través de la sinapsis. Está constituida por la membrana presináptica, que pertenece al telodendrón, la brecha o hendidura sináptica, y la membrana postsináptica, que corresponde a la fibra muscular, ¿sí? Esta acá sería la membrana presináptica, la brecha o hendidura sináptica, y acá tenemos la membrana postsináptica, que sería la membrana de la fibra muscular. Para que ese impulso nervioso sea transmitido por la fibra nerviosa a través de los neurotransmisores que van a viajar desde el cuerpo soma, van a atravesar el axón y van a llegar acá a la porción terminal de la neurona, que es el telodendrón. Se va a necesitar el ion calcio que ingrese desde afuera, desde el espacio extracelular. Va a ingresar por los canales de calcio, va a romper la membrana de las vesículas de los neuroreceptores. Esa membrana de la vesícula se va a fusionar con la membrana de la fibra nerviosa, y el neurotransmisor va a ser liberado hacia la brecha, y después acá en la membrana presináptica va a haber lo que se llaman receptores específicos para cada neurotransmisor, ¿sí? Bueno, ¿cómo se inicia la transmisión? Quería mostrarles algo. Ahí. Recuerden que hoy nombramos lo que era una tríada, que es una imaginación de la membrana plasmática, ¿sí? Se invagina y va a formar lo que se llama túbulo T. Esas tríadas se van a ubicar justo acá, en la banda, en la unión de las bandas I y de la banda A, justo en esta unión. Por lo tanto, por cada sarcómero que va de línea Z a línea Z, vamos a tener dos tríadas, una aquí y otra del otro lado.
Bueno, el calcio ingresa al telodendrón y acomoda las vesículas de acetilcolina a la membrana plasmática. Estas vuelcan el neurotransmisor a la hendidura. La acetilcolina, yo digo acá la acetilcolina, pero existen muchos neurotransmisores. La acetilcolina se une a los receptores específicos del sarcolema que están acoplados a canales de sodio que se abren e ingresa sodio al sarcoplasma, iniciando la onda de despolarización de la membrana. Despolarización de la membrana que se transmite a las tríadas. La liberación masiva del calcio al citoplasma. El calcio se fija a la subunidad C de la troponina y separa a la tropomiosina de la actina, liberando el sitio activo para la cabeza de miosina. La actina se desliza sobre la miosina hacia el centro del sarcómero, acortándolo. Entonces, ese calcio se va a unir a la subunidad C de la troponina, va a producir un corrimiento de la tropomiosina para que las cabezas de miosina puedan acoplarse a la actina, ¿sí? Y es la actina la que se va a deslizar sobre la miosina. Para que este mecanismo de la contracción se lleve a cabo, es necesario la presencia de energía en forma de ATP. Ese ATP se va a hidrolizar, esa molécula se va a romper. Vamos a tener por un lado ADP y por el otro lado un grupo fosfato, ¿sí? Vamos a necesitar dos. El primero lo que va a hacer es tomar contacto con la cabeza de la miosina, se va a hidrolizar, se va a desdoblar en ADP y en grupo fosfato y va a producir primeramente el contacto de la cabeza de miosina con la actina. Después va a venir otro segundo ATP que va a sufrir también el mismo proceso, ¿sí? Se va a hidrolizar. Esto significa que se va a desdoblar en lo que es un ADP y un grupo fosfato y va a producir lo que se llama golpe de fuerza, que no es más que otra cosa que el corrimiento o el deslizamiento de la actina sobre la miosina. ¿Cuándo finaliza la contracción muscular? La contracción llega a su fin cuando se interrumpe el estímulo que le dio origen, ¿sí? Recuerden que el estímulo nervioso ingresó por las tríadas, por la invaginación de la membrana. Ese estímulo liberó el calcio que estaba almacenado en los retículos sarcoplasmáticos. Ese calcio luego viajó a la subunidad C de la troponina, lo que hizo que se corriera la tropomiosina, liberando el sitio activo para que la cabeza de miosina se pudiera enganchar ahí. Pero para que esto ocurra se necesitaba energía que la provee el ATP. Ese ATP se tiene que hidrolizar, desdoblar, romper. Por un lado vamos a tener ADP y por el otro lado un grupo fosfato. Se van a necesitar dos. El primero lo que va a hacer es acercar la cabeza de miosina a la actina y el segundo ATP, que sufre el mismo proceso de hidrólisis y se desdobla en ATP y un grupo fosfato, va a producir lo que se llama golpe de fuerza, que es el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Bueno, entonces esto va a provocar el retorno del ion calcio al retículo sarcoplasmático. Cuando se termina, ¿sí? El impulso que le dio origen a la contracción, cuando se termina, eso va a provocar que el ion calcio vuelva de nuevo al retículo sarcoplasmático por medio del mecanismo de una bomba de calcio, ¿sí? No digan de sodio y potasio, porque acá el sodio y el potasio no estarían presentes. El calcio va a volver al retículo sarcoplasmático por medio de una bomba de calcio. ¿Sí? Recuerden que las bombas son tipos de transporte activo. Y paralelamente el corrimiento de la troponina, que nuevamente va a obstruir el sitio activo de la cabeza de la miosina para que no se siga
contrayendo. Bueno, eso sería todo. Es un tema súper fácil. Tienen que estudiarlo con los dibujitos. Y un secreto es que lo estudien como un cuento, ¿sí? Arrancando desde que llega el impulso o el estímulo nervioso a la fibra muscular al sarcómero. Eso es lo primero que pasa y esa acción va a desencadenar otra cosa, que va a desencadenar otra cosa, que va a desencadenar otra cosa y así. Así se les va a hacer fácil estudiar. Es una secuencia de sucesos y cuando se termina, cuando ya no hay más impulso nervioso, el calcio va a salirse de esa subunidad C y se va a volver al retículo sarcoplasmático por medio de una bomba de calcio y la tropomiosina va a cubrir nuevamente el sitio activo para que no se pueda enganchar la cabeza de miosina. Bueno, los chicos presentes me dejan la firma. Y con ustedes nos estaríamos viendo, los chicos conectados, el próximo lunes. Perdón, el próximo lunes no, porque es feriado. El lunes 23.